1977 fue el año donde el romanticismo alcanzó su máxima expresión musical. Pero detrás de cada melodía perfecta había secretos que las disqueras ocultaron durante décadas. Lo que vas a descubrir cambiará para siempre cómo escuchas estos clásicos del amor. Número 15. James Taylor, Handyman. Había voces que convertían la sencillez en la medicina perfecta para el alma, sin artificios, sin producción exagerada, solo la voz y lo que tenía que decir. James Taylor tomó este tema y lo convirtió en la canción perfecta para una tarde tranquila. Vendió millones precisamente porque no intentaba venderse. Esa paradoja era su fórmula. Presta atención a esa calidez que no se puede fabricar en un laboratorio de producción. Lo que acabas de escuchar es alguien que entendió que la música podía curar corazones rotos sin hacer ruido. Taylor no gritaba el amor. Lo dejaba caer suavemente hasta que aterrizaba exactamente donde tenía que aterrizar. Y eso, ejecutado con esa precisión, era más difícil que cualquier virtuosismo técnico. Cuando la simplicidad se convierte en la fórmula perfecta para tocar el alma. Número 14. Debbie Boone, You Light Up My Life. ¿Qué se necesita para que una canción domine el mundo durante 10 semanas consecutivas? Llegar en el momento exacto en que el mundo necesita exactamente eso. 10 semanas en el número 1. Récord de ventas en 1977. Sonaba en cada boda, en cada radio, en cada rincón del planeta simultáneamente. No fue una campaña de marketing. Fue un fenómeno que ocurrió solo porque algo en esta melodía respondía a una necesidad que millones tenían sin haberla nombrado. Escucha esa omnipresencia inevitable. Cada nota que acabas de escuchar llegaba a donde tenía que llegar porque el mundo en ese momento necesitaba esa luz específica. Hay años donde una canción captura el estado de ánimo colectivo con una precisión que ningún análisis puede predecir. 1977 tuvo esta, y fue suficiente. Porque si esto te pareció masivo, lo que viene demostró que la suavidad podía ser el arma más poderosa del soul. Número 13. Commodores, Easy. Había canciones que capturaban la libertad después de la tormenta, con una elegancia que ninguna otra emoción podía tener. El alivio tiene su propio timbre, y Lionel Richie lo encontró aquí. ¿Sabías que Richie demostró con este tema que el soul podía ser tan suave como el terciopelo y al mismo tiempo tan profundo como cualquier blues? Escribió una canción sobre el final de una relación que no sonaba a derrota, sonaba a respirar. Escucha esa liberación que muy pocos músicos han podido capturar con tanta precisión. Lo que acabas de escuchar es el sonido de alguien que encontró la paz en medio del caos emocional. No la resignación, la paz real. Esa que llega cuando finalmente dejas de pelear contra algo que no tiene solución. Richie puso esa sensación específica en música, y millones de personas la reconocieron al instante. Cuando el alivio se vuelve música, y la música se vuelve sanación. Antes de seguir, ¿cómo te llamas y desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Número 12. Eric Clapton, Wonderful Tonight.
¿Cómo se convierte un momento completamente cotidiano en la balada romántica más perfecta de una época, teniendo los ojos abiertos cuando los demás los tendrían cerrados de impaciencia? Clapton escribió esta canción mientras esperaba que su esposa Pattie Boyd terminara de arreglarse para una fiesta. En lugar de impacientarse, la observó. Y lo que vio fue suficiente para escribir una de las baladas más interpretadas de la historia. Presta atención a esa intimidad que viene y que cualquiera podría reconocer como propia. La ternura que acabas de escuchar nació de un momento que dura menos de 5 minutos en cualquier hogar del mundo. Una persona esperando a otra. Esa escena tan pequeña que Clapton convirtió en algo eterno simplemente por prestarle atención. El amor verdadero no necesita grandes gestos. A veces solo necesita que alguien te mire bien. Cuando el amor verdadero se encuentra en los momentos más simples de la vida. Número 11. Foreigner, Cold as Ice. Había romances que mezclaban el despecho con el rock de la forma más adictiva, donde el dolor no pedía compasión, pedía volumen. Ese intro de piano prepara el terreno para una de las letras más coreadas por quienes sufrieron por amor indiferente. Foreigner entendió que el despecho no necesita llorarse en silencio. Puede gritarse con un riff. Escucha esa frialdad que paradójicamente quema desde el primer acorde. Que acabas de escuchar es el himno de todos los que amaron a alguien incapaz de amar. Esa experiencia específica, la de dar todo a quien no puede recibir nada, tiene aquí su canción exacta. Sin sentimentalismo, sin disculpas, con una dureza que en realidad es la forma más honesta de hablar de ese tipo de dolor. Porque si este despecho te llegó al alma, lo que viene es la elegancia más sofisticada del soft rock de la época. Número 10. Stephen Bishop, On and On. ¿Cómo suena la elegancia musical cuando alcanza su punto más alto? No con complejidad, con una precisión tan exacta que cada elemento ocupa el único lugar donde podría funcionar. Esta melodía agridulce acompañó a millones de personas en 1977 y sigue siendo el ejemplo más puro de lo que significa hacer soft rock con sofisticación real. Bishop no buscaba el éxito masivo, buscaba la canción perfecta, y el éxito llegó porque encontró exactamente eso. Presta atención a esa sofisticación atemporal. Cada acorde que acabas de escuchar es la definición de lo que significa ser clásico, no antiguo, clásico. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Lo antiguo pertenece a su época, lo clásico pertenece a todas las épocas simultáneamente. Y esta canción, 50 años después, sigue perteneciendo a hoy. Cuando la música trasciende el tiempo y se convierte en patrimonio emocional. Número 9. Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything. Había voces que destilaban optimismo romántico como si fuera la cosa más natural del mundo, sin esfuerzo aparente, como si no hubiera otra manera posible de sentir. ¿Sabías que Andy Gibb, el menor de los hermanos Gibb, conquistó el mundo por cuenta propia con este tema sin necesitar el respaldo de sus hermanos famosos? Dominó las listas durante todo el verano de 1977 con una voz que sonaba exactamente como el amor joven cuando todavía cree que puede conquistarlo todo. Escucha esa certeza que solo da la juventud.
Lo que acabas de escuchar es el sonido del amor antes de que la vida le enseñe a tener dudas. Esa certeza absoluta, esa convicción de que quieres ser todo para alguien sin calcular el costo, es algo que solo suena así una vez. Andy Gibb lo capturó en el momento exacto donde todavía era posible sentirlo sin reservas. El optimismo más puro convertido en melodía eterna. Número 8. Billy Joel. She's Always a Woman. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. ¿Cómo se retrata la complejidad de amar a alguien con todos sus defectos sin que suene a queja ni a resignación? Con honestidad. Y con un piano que sabe exactamente cuándo callarse. She can ask for the truth, but she'll never believe you. Joel escribió esta canción como un retrato honesto de su primera esposa, no idealizándola, describiéndola tal como era, contradicciones incluidas, y amándola precisamente por esas contradicciones. Esa honestidad valiente es lo que separa esta balada de miles de canciones de amor que idealizan sin ver. Presta atención a esa delicadeza que viene. She just changes her mind. La delicadeza que acabas de escuchar esconde la verdad más profunda sobre lo que significa amar de verdad. No a la versión perfecta de alguien, a la versión real, con todo lo que eso implica. Joel lo dijo con un piano y sin eufemismos. Y por eso esta canción sigue resonando en cualquier relación que se haya tomado el trabajo de ser honesta. She can do as she pleases, she's nobody's fool. Porque si esta honestidad te conmovió, lo que viene es la vulnerabilidad más valiente que un cantante mostró ese año. Número 7. Dan Hill. Sometimes When We Touch. You ask me if I love you. Había baladas que desnudaban el alma con una honestidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Que no prometían nada, solo describían lo que es con una precisión que te desarmaba. Dan Hill escribió una letra tan honesta sobre el miedo a la intimidad que logró que millones de personas se sintieran identificadas sin haber hablado nunca de eso en voz alta. El miedo a querer demasiado. El miedo a mostrarte completamente. Esos miedos que todos tienen y casi nadie nombra. Escucha esa transparencia que todavía incomoda un poco. Lo que acabas de escuchar es el sonido de alguien que decidió mostrar sus miedos más profundos en lugar de esconderlos detrás de una melodía agradable. Esa decisión en 1977 era casi escandalosa. Los hombres no cantaban sobre el miedo a la intimidad. Hill lo hizo igual, y el mundo entero le respondió diciéndole que también. Cuando la vulnerabilidad se convierte en la fortaleza más hermosa. Número 6. Fleetwood Mac, Dreams. ¿Cómo se convierte el dolor de una separación en la obra maestra más bella? Sentándote con él en lugar de huir, y dejando que tome la forma que necesita tomar. Stevie Nicks escribió esta canción en el estudio de grabación de Sly Stone, mientras el resto de la banda ensayaba en otras habitaciones. 15 minutos. Eso tardó en escribir una de las canciones más escuchadas de la historia. La separación de la banda y sus parejas era simultánea y real. Presta atención a esa alquimia emocional que viene. Cada verso que acabas de escuchar nació de lágrimas que alguien decidió convertir en oro en lugar de dejar que se secaran solos. Nicks no esperó a estar mejor para escribir. Escribió desde el centro del dolor. Y ese centro tiene una claridad específica que la distancia nunca puede replicar. Por eso esta canción suena tan real 50 años después. Porque si esta transformación del dolor te impactó, lo que viene convirtió una súplica de amor en el himno más bailable del año.
Número 5. Thelma Houston. Don't Leave Me This Way. Había súplicas de amor que se convertían en himnos de baile irresistibles, donde la desesperación y la euforia ocupaban el mismo espacio sin contradicción aparente. La interpretación vocal de Thelma Houston era tan poderosa que convirtió una súplica de abandono en el éxito más bailable de las listas. No bailabas a pesar del dolor de la letra, bailabas con él. Esa paradoja era exactamente lo que la hacía irresistible. Escucha esa desesperación que te obliga a moverte. Lo que acabas de escuchar es el sonido de alguien que convirtió su necesidad más urgente en pura energía física. Houston no pedía que te quedaras con suavidad, lo pedía con todo el cuerpo. Y el cuerpo del que escuchaba respondía antes de que el cerebro procesara lo que estaba pasando. Eso es lo que hace una voz así. Cuando la desesperación se vuelve tan hermosa que no puedes parar de moverte. Número 4. Samantha Sang. Emotion. ¿Cómo suena la melancolía de los años 70 cuando alcanza su máxima expresión? Como algo que te abraza antes de que termines de entender de dónde viene. Barry Gibb escribió esta canción, y los coros de los Bee Gees son inconfundibles desde el primer segundo. Pero fue la voz de Samantha Sang la que convirtió esa melodía en el himno de los corazones rotos que buscaban consuelo en la radio de 1977. Presta atención a esa tristeza que consuela en lugar de hundir. Cada nota que acabas de escuchar es un abrazo musical para quienes necesitaban saber que no estaban solos en lo que sentían. Esa función específica, la de acompañar en lugar de distraer, es lo que diferencia una canción buena de una canción necesaria. Esta era necesaria. Y el público lo supo desde el primer día. Porque si esta melancolía te consoló, lo que viene es el regalo de amor más famoso que la música popular produjo en toda esa década. Número 3. Billy Joel. Just the Way You Are. Don't go changing to try and please. Había canciones que definían para siempre lo que significa amar sin condiciones, sin pedir cambios, sin proponer mejoras, solo aceptación pura. Joel escribió esta canción para su primera esposa, pidiéndole que nunca cambiara. Esa promesa, que parece sencilla, era en realidad la más difícil de hacer en serio, y Billy Joel la hizo en serio. Escucha esa devoción que terminó convirtiéndose en el estándar de oro de todas las canciones de amor que vinieron después. Lo que acabas de escuchar es la promesa de amor más hermosa jamás convertida en música. No prometía felicidad eterna ni aventuras infinitas. Prometía algo más difícil y más real. Verte tal como eres y elegirte igual. Esa promesa específica es la que hizo que esta canción sonara en cada boda, en cada aniversario, en cada momento donde alguien necesitaba decir exactamente eso. Porque si esta devoción te emocionó, lo que viene es la alegría más contagiosa que el amor produjo ese año. Número 2. The Emotions. Best of My Love. ¿Cómo suena la felicidad pura cuando se encuentra con el amor perfecto? No como algo tranquilo, como algo que no puede contenerse. Maurice White The Earth, Wind and Fire, produjo esta canción con la misma filosofía que aplicaba a todo lo que tocaba. Si no hace que tu cuerpo reaccione antes de que tu mente lo procese, no está terminada. The Emotions la grabaron con una energía que todavía hoy resulta imposible de resistir. Presta atención a esa euforia que viene.
Lo que acabas de escuchar es la felicidad más contagiosa jamás grabada en formato de canción de amor. Esas voces no cantan sobre la alegría, la producen directamente en el cuerpo del oyente. Hay una diferencia enorme entre describir una emoción y transferirla. The Emotions transferían, y esa capacidad era un don que muy pocas voces en la historia del soul han tenido. Porque si esta alegría te hizo sonreír, lo que cierra esta lista es la definición exacta de cómo debe sonar el amor. Número 1. Bee Gees, How Deep Is Your Love? ¿Cómo suena la perfección romántica cuando define toda una era? Como algo que reconoces antes de que empiece el primer verso, como algo que ya conocías aunque nunca lo hayas escuchado antes. Incluida en la banda sonora de Saturday Night Fever, esta canción demostró que los Bee Gees no eran solo una banda de disco, eran arquitectos del sentimiento. Barry, Robin y Maurice construyeron armonías que el cerebro humano procesa como algo familiar desde el primer segundo. Escucha esa perfección atemporal que no tiene explicación racional. Lo que acabas de escuchar es el amor cuando alcanza su máxima expresión musical. No el amor dramático ni el amor torturado. El amor que simplemente existe, profundo y constante, sin necesitar demostrarse. Los Bee Gees lo capturaron con 3 voces y un piano, y 50 años después sigue siendo la respuesta correcta a la pregunta que hace el título. La canción que definió para siempre cómo debe sonar el amor verdadero. Estas melodías románticas siguen esperando que las redescubras. Haz clic aquí para conocer los éxitos que marcaron los 80.